las especialidades y eso yo creo que es la principal riqueza. El día de hoy es tratar de que hablemos no de todo el cáncer de ovario, sino específicamente del cáncer BRCA positivo. Y más que enseñarles cosas que ya ustedes han oído y saben y todo, es ver que pudieran entender que es importante pues esta caracterización cada vez más específica y detallada de cada tipo de tumor que enfrentamos. Y tratar un poco de comentar algunos casos de éxito con estas nuevas terapias. Este es el conflicto de intereses. Y bueno, antes de hablar de cáncer, yo quisiera situarnos en una revisión de cuáles fueron las principales causas de mortalidad en el pasado 2017. Y bueno, pues en 2017, 15 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares. 8 millones murieron por cáncer. Y pongo esta diapo donde está el cáncer de pulmón porque ese es el cáncer que a nivel mundial está causando la mayoría de las muertes. Seguido del cáncer de pulmón vienen las infecciones de vías respiratorias, influenza, Zika, etcétera. Todas estas son las que causan en tercer lugar las muertes en el mundo y el EPOC en 3.2 millones. Yo pensaba que la diabetes estaba como en tercer lugar, pero no, la diabetes está en el quinto lugar con 1.6 millones de pacientes y esto quizás porque hemos aprendido a manejar mucho mejor la diabetes y cada vez ahí se está haciendo una enfermedad mucho más crónica. Lo preocupante son estas enfermedades, las alteraciones psiquiátricas. Esto se ha duplicado en los últimos 15 años y está afectando muchísimo a las nuevas generaciones y parece ser que el uso de herramientas multimedia, eso es lo que está como condicionando el daño principalmente. Las diarreas fueron la causa número 7, la 8, la tuberculosis, a pesar de que hay mucho control en general en las infecciones, pues diarreas y tuberculosis. Y este aparatito ha venido y está incrementando aceleradamente las muertes por accidentes, especialmente de accidentes automovilísticos. Y bueno, pues las consecuencias del cambio climático traducidas en pues unos eventos pues inesperados del medio ambiente, de cosas como sismos, terremotos, tsunamis, que están causando pues ocupa el número 10 en todas las muertes. Entonces, dicho esto, viendo pues no sabemos qué está pasando exactamente en el mundo, sabemos que es consecuencia del calentamiento global. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero es una causa importante de muerte. El cáncer de ovario no es el cáncer que más mata mujeres aquí en México, no está entre los principales tipos de cáncer que condicionan nuestra mortalidad, pero para una paciente saber que tiene cáncer de ovario implica pues todos los tsunamis del mundo, los terremotos, los sismos y todo, se siente sola y quisiera pues obtener los mejores resultados. Y si además esta paciente supiera en realidad cuál es la situación de cáncer epitelial de ovario, pues se le iría más el sueño. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años no hemos realmente impactado de forma importante en la supervivencia global. 2018 reportó una mejoría en etapas tempranas. Gracias a los estudios de imagen, hemos logrado como identificar algunos casos en etapas más tempranas y estas pacientes que vivían el 30% mejoraron su supervivencia global un 16%. Ahora en etapas tempranas tenemos un 46% en lugares como Estados Unidos, Europa y algunos sitios privilegiados en Latinoamérica. Asia tiene muy poca incidencia de cáncer de ovario y África pues terrible, o sea, mueren más de otras cosas. Lo que sí es que la mayoría de nuestras pacientes en nuestra región
el 75% llegan en etapas localmente avanzadas. Y pues la tragedia de la vida no es la muerte, finalmente pues todos vamos a irnos, sino lo que dejamos morir dentro de nosotros mientras vivimos. ¿Y esto a qué me refiero? A que a pesar de que el panorama no es del todo favorable, no debemos de perder ni la esperanza ni perder las energías y seguir insistiendo en reducir estas tasas de mortalidad. ¿Y cómo? Pues haciendo un enfoque integral, tratando de meter la prevención en lo posible, el diagnóstico temprano, la detección efectiva y integrar programas de tratamiento. Uno de los retos más importantes de nuestro país es el sistema de salud todo disgregado. Entonces, quizás deberíamos de hacer como polos de desarrollo. O sea, realmente esta región impresiona a cualquiera. O sea, lo que conocimos hace 20 años y lo que es ahorita el Bajío, 20 años después, nos traduce cómo el hacer un proyecto organizado integrador puede hacer la diferencia y situarnos del otro lado del río, ¿no? Aquí es como interesante ver que cerca del 50% de los casos se concentran en los países desarrollados. En África y también en Asia, en el sur de Asia es muy raro, este tumor casi no se presenta y esto se piensa, yo pensaba que era por la dieta, que no, pero no. Lo que piensan es que está muy en relación con la baja natalidad de los países desarrollados. Entonces, que eso, no tener hijos, está haciendo que tengas más riesgo de desarrollar cáncer de ovario. ¿Y cómo enfrentarlo? Pues no vamos a tener más hijos. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Pues conociendo y caracterizando mejor al enemigo, tratando de conocer pues cómo es el cáncer, cómo se comporta la célula con cáncer, ver cómo es su metabolismo, cómo lo reprograma, ver cómo va de la destrucción inmune, cómo causa o cómo es causa o consecuencia de un estado de inflamación del organismo, cómo se hace del medio ambiente para reclutarlo y utilizarlo a su favor, cómo la inestabilidad genómica y esto de las mutaciones puede hacer que una paciente tenga una evolución más favorable o más adversa, cómo podemos inhibir o cómo es que induce este fenómeno de angiogénesis. Y por otro lado, ya teniendo el cáncer, pues entender que el cáncer es heterogéneo y en forma global estamos entendiendo que cáncer de pulmón hay muchos subtipos y muchos comportamientos y ya vimos que hoy en día no podemos tratarlo sin saber pues las mutaciones adyacentes, subyacentes de ese tipo de tumor y en el cáncer de mama igual sabemos de los subtipos y también para cáncer epitelial de ovario pues hay una serie de características clínicas, histológicas y genéticas que nos van a obligar a hacer una medicina cada vez más selectiva, más definida en base a estos datos y hacerla más precisa. Conocer también que en general, aunque es un tumor muy quimiosensible, generalmente responde muy bien, mantenemos a la paciente con una buena cirugía, quimioterapia, un periodo libre de enfermedad, pero pues nos recurre. Y después recurre y vuelve a recurrir. Y lo curioso es que cada recurrencia se va presentando en un tiempo pues más breve y esto pues acorta la supervivencia global. En los últimos 60 años apenas se lograron aprobar 15 fármacos nuevos para el manejo de esta entidad y pues se han hecho de todas las estrategias posibles, ya sea insistir en nuevos fármacos de quimio, dar tripletes, dar dupletes, intensidad de dosis, quimioterapia normotérmica, hipertérmica, intraperitoneal, o sea, mantenimientos hemos tenido con quimio, hemos hecho intentos con hormono, hemos hecho intentos con los nuevos agentes que hay y aún en los mantenimientos hoy en día pues la tendencia es usar tratamientos target combinados. Pero en esto de los 30 años realmente dos cosas llegaron a impactar. Por un lado, el manejo con antiangiogénicos de esta patología y por otro, pues la introducción de los inhibidores PAR. Y como región, pues tenemos un reto enorme porque es una enfermedad pues difícil, costosa, que pues nos obliga
pues a tratar de integrar políticas regionales para hacer sobre todo los diagnósticos más oportunos que nos permitan pues mejorar los resultados. Tratar de educar a la población, y al educar a la población quizás nos estamos olvidando del mejor elemento que tenemos, que son los médicos de primer nivel. Todos nos quejamos de que las pacientes nos llegan muy tardíamente, pero ¿cuántos hemos hecho esfuerzos por educar a esos médicos de primer nivel, que sí tienen muchas ganas de participar de forma articulada con nosotros? Entonces, quizás ese sería un primer escalón. La otra cosa, pues tratar de educar a la paciente para que haga autoexploración y tratar pues de que todos los elementos del diagnóstico precoz estén adecuados, porque pues a lo mejor el que haya más radiólogos y más acceso a estudios de radiodiagnóstico pues nos permite conocer más casos de riñón que a lo mejor estaban desde antes y que apenas los estamos viendo, o casos pues de ovario, de endometrio que incidentalmente se descubren. Y aquí entender que a veces se nos hace muy fácil en las instituciones públicas decirle al paciente, pues venga en 15 días, venga en 2 semanas, venga en un mes, venga, o sea, mi abuelita tuvo cáncer de melanoma y la cita para la biopsia se la dieron a los 6 meses, por supuesto, se murió al año. Mi marido es cirujano oncólogo y ella no se dejó poner las manos, o sea, dijo, no, tú no me haces biopsia. Y le digo, mamá, ¿cómo? O sea, se va a morir mi abuelita. Déjalas, que no le haga la biopsia porque si se muere también le van a echar la culpa. Entonces ya, se murió la abuelita. Pero, o sea, eso fue hace 20 años y creo que ahora las citas están peores. Entonces, no, tenemos que hacer un cambio porque nuestras pacientes se mueren por eso, porque se incrementan estos intervalos de atención. O sea, si nosotros nos comparamos con otros países, o sea, el peor país de América Latina es Brasil en los retrasos en atención, pero nosotros no cantamos mal las rancheras, somos el penúltimo entre los más malos. Por ejemplo, vean, en Alemania, para poder tener acceso a los servicios, las pacientes lo hacen en menos de un mes, servicios públicos. En cambio, en México nos tardamos 5 meses. Pero si al llegar a tocar la puerta de esa institución pública nos dicen, pues sí, creo que tiene un problema, pero pues venga, cuando tenga estos estudios, vas a los estudios, te dan las citas en 2 meses y tienes todos tus estudios y la consulta del médico está en 4 meses, pues ya, o sea, este retraso provoca que se detecten a las pacientes en etapas más avanzadas y esto pues obviamente reduce la sobrevida global. Y bueno, la doctora Unger ahí en cancerología se ha dedicado mucho a identificar esto, de que el tiempo sí importa, que esto reduce la sobrevida global y luego si nosotros en nuestros procesos retrasamos el inicio de tratamientos, si han ocurrido más de 12 semanas, tenemos que reestadificar a la paciente, o sea, ver cómo podemos incidir en estos errores diagnósticos y en estas barreras de acceso para hacer algo diferente. O sea, es triste que aquí estemos peleando por esas cuestiones cuando en el mundo están caminando hacia lo que es un tratamiento de precisión en cáncer. O sea, estamos totalmente desfasados. Esta medicina de precisión pues pretende diseñar un tratamiento proporcionado de una forma muy efectiva y con la menor toxicidad, tomando en cuenta pues las características del tumor, etapa clínica, grado tumoral, tipo histológico y pues las mutaciones subyacentes. Ver qué tipo de paciente tenemos, qué estatus menopáusico tiene, qué edad, qué estado de salud en general. Y bueno, o sea, si estamos en Chiapas o en el DF o en, bueno, ahora Ciudad de México o en Monterrey, pues las opciones del entorno y de todo lo que haya, pues van a ser diversas y adaptarnos a eso. ¿Y qué sería, ante esta medicina de precisión, qué sería lo más importante? ¿Precisión o rapidez? ¿O rapidez
y precisión. Bueno, realmente creo que nos deberemos de apurar en todo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues yo no le veo de otra forma más que este trabajo conjunto. O sea, que las pacientes particularmente de tumores ginecológicos, que es lo que yo veo, lo único que nos ayudó en el instituto a mejorar los pronósticos fue esta toma de decisiones en conjunto, en sesiones de unidades funcionales y donde no hay un hospital tan grande que permita por la carga de trabajo sesiones como nosotros que tenemos sesiones 3 veces a la semana, a lo mejor una vez al mes y pues ir introduciendo a las pacientes en la medida de lo posible y ir identificando de alguna forma aquellas pacientes que deben de tener un tratamiento especial. En cuanto a cáncer y genética, pues nos van a ampliar mucho, pero del 5 al 10% de esas pacientes van a tener pues mutaciones en genes que ya conocemos muy bien, que pueden estar incrementando el riesgo tanto de cáncer de ovario como cáncer de mama. ¿Y qué es BRCA1? Pues son las enzimas que reparan las roturas del DNA y que ayudan a que pues no haya pues la muerte celular programada y entonces pues desencadene el cáncer. Si tuviéramos una mujer con BRCA mutado 1, su riesgo de cáncer de ovario se incrementa casi un 40%. Si la mutación es en BRCA2, del 11 al 17%, y vean comparativamente, si fuera una paciente sin mutación, pues tiene un riesgo en la vida de tener 1.4% de tener cáncer de ovario. Pero si esta paciente tiene una mamá o una hermana que haya tenido la historia de cáncer de ovario, su riesgo se incrementa del 1.4 al 9%. Entonces, algo tan sencillo como preguntar la historia clínica o de decirle a los médicos generales, alerten, la población de riesgo para cáncer de ovario es aquella que ha tenido familiares con cáncer de ovario, pues quizás identificaríamos en forma más temprana a las pacientes. Ahora bien, aquí entre las mutaciones, unas son germinales y otras son somáticas. Las germinales pues están en todo el organismo porque son hereditarias y las somáticas están solo en el área afectada y no se heredan, se encuentran en el tumor. ¿Y eso para qué nos sirve? O sea, si nos han dicho, todos los oncólogos lo saben, que más o menos el 50% de todas las pacientes con cáncer de ovario tienen alteraciones en la reparación, en la deficiencia de reparación, pudieran ser candidatas, aunque no le hiciéramos detección de BRCA y ya, les damos un inhibidor PARP que ayuda en estas pacientes mutadas a que no haya esa reparación y no haya esa muerte, esa célula maligna inmortal, y que en el 50% nos van a responder con un inhibidor PARP, pues ¿para qué nos sirve saber si es germinal y si es somático? Bueno, como lo veíamos en cáncer de mama, la recomendación es que a todas las pacientes con cáncer de ovario les hagamos la determinación de BRCA, inicialmente un panel para ver mutaciones germinales, pero si la paciente nos recurre, puede ser que nos ayude muchísimo más a hacer la mutación más específica, somática, también ver la reparación homóloga alterada y la inestabilidad microsatelital, y eso nos puede ir dando algoritmos de manejo utilizando los nuevos recursos terapéuticos con los que contamos y hacer que las pacientes nos respondan. Olaparib no tiene mucho tiempo, es apenas en el 2009 que aparece el reporte de los estudios en fase 1 y se desarrolla, y es hasta 2017, 8 años después, que realmente tenemos un estudio fase 3 que nos dice agente puede incrementar la sobrevida libre de progresión. Y como oncólogos eso tampoco nos hace sentirnos satisfechos, porque nosotros queremos que realmente algo sea que impacte la sobrevida global. Sin embargo, esto no está tan mal. O sea, por primera vez este agente para ovario, que no había habido nada que cambiara,
por primera vez hace una integración entre lo que las pacientes necesitan, entre lo que las pacientes son portadoras desde su genética, lo que hace que haya un uso pues muy racional de una terapia y que haya una evaluación muy dirigida de esta paciente que nos permita dar medidas tanto de manejo como de prevención. Entonces sí viene Olaparib a hacer todo un cambio en el paradigma del manejo de cáncer epitelial de ovario. Con este estudio de Lederman en 2012, pues nosotros por primera vez vimos con un agente cómo se duplicaba la curva y cómo tenemos un hazard ratio del 0.35%, muy pocas veces visto. O sea, es decir, es una terapia que disminuye el riesgo de mortalidad en un 65%. O sea, eso es algo que impacta, pero además de eso, vemos que de forma indirecta, además de que tenemos un incremento en la sobrevida libre de progresión, sí hay mejoría que no es significativa en sobrevida global, pero estos objetivos intermedios sí son de impacto. ¿Qué son estos? El tiempo que nosotros tardamos en dar una terapia subsecuente. O sea, damos el tratamiento de la enfermedad que ya recurrió y ya sabemos que la recurrencia la vamos a, si recurrió al año, para la próxima vez me va a recurrir a los 8 meses. Y si le doy tratamiento, la dejo libre de enfermedad, para la próxima vez me recurre en 6 o me recurre en 4. El incrementar esos episodios libres de tratamiento es algo que sí mejora calidad de vida y sí reduce costos a la larga. De tal suerte que Olaparib pues, fue la primera terapia blanco específica para cáncer epitelial de ovario y pues nos permite evaluar un riesgo, nos permite hacer decisiones terapéuticas ya sea para cirugías reductoras de riesgo como para terapias sistémicas en caso del cáncer recurrente de ovario. Todas las sociedades líderes en el manejo de ovario pues recomiendan que a todas las pacientes recién diagnosticadas les hagamos el testeo de BRCA. ¿Quién ha tenido, levante la mano, pacientes con cáncer epitelial de ovario en su centro? Todos, ¿no? A ver, levanten la mano ahora, ¿quiénes han mandado a hacer una prueba de BRCA? Casi 10-15%. Y en un momento que tenemos un apoyo que ni siquiera le sale ni le cuesta a la paciente ni le cuesta al sistema de salud, y que todas las asociaciones o sociedades líderes del manejo de cáncer lo recomiendan y no lo hacemos. En México desde 2005 está aprobado nada más Olaparib. Y lo que sí sabemos es que entre más pronto lo demos, pues mejores respuestas vamos a tener. En las líneas subsecuentes, pues cada vez va a haber menos rangos de respuesta. Y este fue mi primer caso de cáncer epitelial de ovario recurrente, que pues lo manejé con Olaparib. Ella llega en etapa 4 por el derrame pleural. Y pues se confirma el diagnóstico por biopsia, por inmunohistoquímica y por el marcador tumoral. No fue candidata a cirugía, se le hace la quimio de inducción y pues al tercer ciclo se discute en la sesión de la unidad funcional y dicen sigue siendo irresecable, completamos los 6 ciclos y decidimos sin nada más observarla, darle tamoxifen, darle una segunda línea, qué hacer. Y pues yo veía a la paciente bien, que para mí había tenido muy buena respuesta, que yo quería que hicieran un máximo esfuerzo quirúrgico. Vuelvo a insistir, total, que los convenzo de que hiciera la parotomía y finalmente pues sí se logra una citoreducción óptima. A los 7 meses ella presenta la primera recurrencia, a 7 meses de la cirugía y 9 meses de la última quimioterapia, y le damos esta combinación de trabectedina más doxorubicina liposomal, 6 ciclos, por PET tiene una respuesta completa, recurre a los 6 meses.
O sea, había recurrido a los 9 de la última quimio, vemos lo que siempre pasa a los 6 meses y volvemos a intentar una cirugía. Él no se pudo operar porque la cirugía tuvo una crisis, crisis convulsiva, así que había tenido una crisis hipertensiva, no se supo bien qué, pero se interrumpió el evento quirúrgico. Le dimos una cuarta línea a base de carbogemsar y hace progresión al sistema nervioso central. Recibe RT a holocráneo y le reiniciamos el carbogemsar, progresa, le intentamos adria liposomal, progresa, duplica marcador, intentamos topotecan, un ciclo hubo desabasto y pues cambiamos a medicina de existencia, tamoxifen y progresa, gemcitabine y progresa, o sea, cada 3 meses progresaba. Entonces ya me la traen en una silla de ruedas y yo dije ya, estoy haciendo encarnización terapéutica y esto no se vale y pues hay que ir a los cuidados paliativos tempranos, pero ya que eran muy tardíos. Y entonces… ¿Temprano para qué? Sí, ya que yo soy un poco necia, para ser oncóloga tengo que ser necia y entonces pues ya resulta que el esposo, que era médico general, me dice, no, doctora, tiene que haber algo para mi mujer, yo no quiero que se muera. Pues es que no hay, bueno, mire, sí hay algo, pero eso no, ni siquiera lo venden aquí en México, ni siquiera estaba en México. Lo que sea, yo lo consigo. Yo dije, este hombre va a asaltar, va a matar, va a robar, quién sabe qué va a hacer. Pero usted deme la receta. Y ya con mucho miedo que le doy olaparib, porque a mí me causa mucho estrés condicionar pues una esperanza en alguien con muy poca esperanza y además tan costosa. O sea, en aquel tiempo importar olaparib de Estados Unidos salía cada mes en 300,000 pesos. Entonces, o sea, yo dije, bueno, pero porque no dijera que no, ya le di, porque dije es médico y de seguro va a ir al Google y va a ver que sí hay algo, que yo le dije que no había. Entonces ya le doy y que me llega con el olaparib. Dije, wow, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Mira, es que yo trabajo en el sindicato del metro y pues ahí me ayudaron y me consiguieron el tratamiento. Pues empezamos y mi sorpresa fue que al mes de estar usando el olaparib, la paciente que estaba en una silla de ruedas, ausente, o sea, indiferente al medio, ya no hablaba, o sea, ya le hacían todo, llegó caminando. Al mes llegó caminando y después de que me progresaba cada 3 meses, se pasó 12 meses con una súper calidad de vida. De pronto elevó el marcador, le pedí un PET, ahí había la enfermedad. El PET no te capta luego toda la carcinomatosis que hay, pero progresó muy rápido y murió al mes y medio del último PET con un cuadro oclusivo, o sea, muy mal. Y ese fue mi primer encuentro y contacto con olaparib y dije, ay, esto pues sí puede ser que sirva. Y ya después, pues estudiando todo más, ya quedé más convencida. Teníamos de fortuna un programa que nos apoyaba con todos los fármacos y esta fue nuestra primer paciente tratada en una forma ordenada dentro del programa y como debía de ser. Pues es una paciente con la historia que ustedes se saben de ovario, que pues se detecta la enfermedad localmente avanzada, el marcador elevado, se llevó a citorreducción óptima. Su médico tratante es de aquí y el quirúrgico también es de esta zona también, muy bien operada y todo bien, joven la paciente y 2 hijos, 37 años, pero es familiar de una adscrita del INCAN y le dijo, pues como en la familia hay tantos casos y todo eso, pues que te hagan la mutación y salió positiva y pues vete al INCAN porque ahorita ahí tienen el medicamento y ya se fue. Aquí revisamos todo el caso, o sea, tenemos que había recurrido después de un buen tratamiento, o sea, la operaron muy bien, le dieron quimio muy bien
y a los 7 meses recurrió, va al INCAN, se revisa todo, se confirma pues que sí era todo lo que se decía y se le propone el manejo con el Oraparid. Aquí la volvieron a operar, aquí le hicieron la cirugía primaria y aquí le hicieron la citorreducción secundaria. Entonces ya después de la citorreducción regresa con nosotros, le hacemos un TAC, no hay evidencia de enfermedad, confirmamos la determinación de BRCA, se documenta la mutación, le damos ahí en cancerología el carboplatino por 6 ciclos, le volvemos a hacer estudios sin enfermedad, todo muy bien, y entonces le iniciamos el mantenimiento. Entonces, ¿a cuántos meses ella recurrió primero? 7. A los 7. ¿Y ahorita cuántos meses lleva sin enfermedad? 17. ¿Servirá o no servirá este chunche? Entonces, parece que sí sirve, y no lo digo yo, no son solo 2 casitos que ahí tengo, tenemos en el instituto 20 casos. Obvio, hemos tenido 3 casos donde no ha habido ninguna respuesta, porque también hay mecanismos de resistencia y mutaciones en esto, y lo que sí sabemos es de que hay un aumento libre de progresión, que la toxicidad es muy tolerable, muy aceptable, que siguen haciéndose estudios. De hecho, ahorita en ESMO va a haber el reporte del solo 1, parece que los resultados van a ser muy interesantes. Quienes vayan y disfruten de ese congreso, fíjense por favor y me avisan qué les dijeron. Se está intentando en múltiples escenarios como adyuvante en enfermedad recurrente, como agentes solos o en combinación, y estamos pues teniendo una mayor comprensión de las mutaciones de BRCA, ver por qué son resistentes o sensibles, y están tratando de hacerse mejores combinaciones. El PAOLA-1 es un estudio que también hay que seguir porque combina inhibidores PARP con antiangiogénicos. Ya tenemos un antecedente con la doctora Liu en un ASCO que nos mostró la combinación de un antiangiogénico con un inhibidor PARP con resultados positivos, y bueno, pues para que aprendamos un poco más y tengamos una visión más clara de lo que es pues esto de las alteraciones genéticas, pues qué mejor que la doctora Rosa María ahorita en la siguiente parte. Y pues la conclusión es de que el tratamiento va a ser guiado por la paciente, su tumor, la extensión, y el Olaparib pues es la primera terapia blanco específica en ovario, y por favor aprovechense ahorita que pueden mandarle a hacer a todas las que tengan el diagnóstico la mutación de BRCA. Gracias.